Hola a todos, espero que estén teniendo un lindo día. Bueno, hoy estoy haciendo este video porque quiero hablarles acerca de la vacuna del coronavirus, ya que pues ha sido un motivo de consulta reiterativo y aunque esto no va a reemplazar la consulta, sí quiero dar alguna información general que puede pues como ayudar a entender qué es lo que está pasando y podamos pues como calmar pues como los ánimos que hay pues como detrás de todo esto. Entonces, antes de pensar, pues quiero hacer varias aclaraciones. La primera, como acabo de decir, esto no reemplaza la consulta. Si tú crees que tienes un riesgo aumentado de que vas a desarrollar una reacción alérgica con la vacuna, pues es importante que consultes con tu alergólogo de confianza, porque cada ser humano es un universo único y uno lo que hace en la consulta de medicina del tipo que sea, pues es tener en cuenta las particularidades de ese individuo para definir si estamos ante esta enfermedad o la otra, entre muchas cosas más, ¿cierto? Entonces, primero, pues esto no reemplaza la consulta, así que si tienes dudas, es importante que consultes con el alergólogo que mejor prefieras. Segundo, también es importante, quiero hablar sobre esto antes de empezar para que empecemos a entender bien qué es lo que pasa, a percibir mejor pues como la realidad, no solamente de los pacientes, sino también nosotros los médicos, y es que tengamos en cuenta que los médicos siempre estamos trabajando con probabilidades. Bueno, eso no es solamente los médicos, un juez, un abogado, un ingeniero de sistemas, el arquitecto, todos estamos trabajando con probabilidades, porque la verdad absoluta no existe. Entonces, eso es lo que hace que cuando tú vas donde un médico, el médico A te diga que es esto, que es blanco, el médico B te diga que es negro, y veas que hay pues como opiniones como estrellas en el cielo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues por eso los médicos tenemos que estudiar y estudiar y estudiar toda la vida, porque entre más conocimiento tengamos, más la experiencia de los años, pues va a determinar que ampliemos pues nuestro abanico de posibilidades, y que cuando el paciente llegue a la consulta y nos diga yo tengo esto, yo puedo decir esto más esto, da esto, ¿cierto? Pero entonces, para que vayamos entendiendo que definitivamente si el médico A dice blanco y el B dice negro, no es que el A esté mal y el B esté bien ni al revés, sino que estamos trabajando con probabilidades, y en ese sentido también pues va la tercera aclaración, y es por lo que estoy trabajando en esta página, y es como que nosotros como individuo empecemos a hacernos más cargo de nuestra salud, y eso no quiere decir solamente que empecemos a hacer conciencia de qué cosas estamos haciendo para generar bienestar o por el contrario que nos está trayendo en detrimento la salud, sino que también empecemos a escuchar nuestro cuerpo, a percibir y ser más consciente de cómo nos sentimos cuando comemos algo, si nos dio un dolor de cabeza, qué fue lo que pasó previamente, cómo nos está hablando nuestro cuerpo, porque solamente tú o solamente yo, cada quien sabe cómo se siente internamente, y el médico siempre va a ser un guía con todo el conocimiento que tenga o poco conocimiento que tenga, para, según lo que le estás diciendo, pueda guiar, y tal vez sea esto. Sin embargo, solamente tú sabes si lo que está diciendo ese médico está en coherencia con lo que tú estás sintiendo. Entonces eso es lo que también hace que algunas personas busquen este médico, el otro, hasta que dan con el que definitivamente les está dando como en lo que sienten, y pueden encontrar una respuesta, porque siempre estamos trabajando con probabilidades y solamente tú como persona sabes bien qué es lo que sientes. Entonces es importante que empieces a hacerte adulto con respecto a tu enfermedad, porque hasta ahora, como está diseñada pues como la medicina, pues es como si el médico fuera el papá y le está diciendo al niño qué hacer, y quiero empezar a cambiar un poco esto, porque pues nosotros somos guías, no. La única forma de saber qué es lo que estás en verdad sintiendo es que me ponga en ti y sepa qué estás sintiendo. Y ni teniendo el conocimiento que tiene un médico, puede él mismo decir, bueno, entonces esto voy a hacer tal cosa por mi salud, pues en algunos casos sí, en otros no. Siempre uno necesita y va a donde otro médico para que le dé su punto de vista y opinión, pero siempre referenciándose en sí mismo para saber si lo que el otro te está diciendo va acorde con lo que tú estás sintiendo. Entonces es como tercera aclaración. Ya pues como para entrar en materia, voy a empezar con una aclaración empezar con una aclaración, y la voy a ir desarrollando durante el video pues para que entendamos
para que entiendan por qué lo digo. No existe forma, con la tecnología que tiene la medicina hasta ahora, que un alergólogo pueda predecir que vas o no a desarrollar una alergia con la vacuna del coronavirus o con cualquier vacuna, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las pruebas y los exámenes que nosotros mandamos en alergología no tienen una probabilidad del 100% que nos determine si esa persona va a ser alergia o no. ¿Qué quiere decir eso? Que si la prueba me sale positiva, tú vas con un 100% de probabilidad de tener alergia, o que si sale negativa, con un 100% de probabilidad no vas a desarrollar alergia si entras en contacto con eso. Eso no existe en alergología y creo que en medicina tampoco, porque todos los exámenes, los estudios que uno hace toman un tiempo de investigación y funcionan con una cosa que se llama campana de Gauss, que tiene en cuenta al 90% de la población según sus características, pero siempre va a haber un 10% que no encaje en eso. Y más que eso, pues en alergología hay muchas cosas que todavía no entendemos, entonces no podemos dar respuestas con probabilidades, con una certeza del 100% en la mayoría de los casos o en muchos casos. Entonces, cuando tú vas donde el alergólogo, porque nunca, no sé, voy a hacer cualquier bobada, has comido camarón y quieres saber si vas a hacer una reacción con el camarón y te haces una prueba, pues no, eso no funciona así. Si la prueba, porque en muchos casos la prueba sale positiva y te comes el camarón y no te pasa nada. Entonces, es como para tener en cuenta pues como varios factores, pero en términos generales. Entonces, no hay forma que un alergólogo pueda predecir con un 100% de probabilidad que vas o no a desarrollar una alergia con la vacuna del coronavirus si te la aplicas, ¿sí? Sin embargo, es importante que consultes y ahí ustedes me dirán, pues ¿para qué? Pues porque hay algunos... Si hay algunas condiciones que sí nos pueden aumentar el riesgo y es importante saber si tú estás dentro de ese riesgo o no, ¿cierto? Y eso solo con una consulta con el alergólogo, pues hasta ahora no nos lo hemos inventado de otra forma. Entonces, teniendo en cuenta esto, también es importante pues como empezar, pues o el motivo es como... Si tú eres de este video, el motivo de este video, entonces si tú eres una persona que vas donde el alergólogo porque tienes una asma alérgica, estás en inmunoterapia, o no tienes asma sino que tienes una rinitis, o no tienes la rinitis, una dermatitis de contacto, o una dermatitis atópica, ¿sí? Cualquiera de estos diagnósticos, no tienes un riesgo aumentado de desarrollar una alergia si te aplica la vacuna del coronavirus. Si tienes alguno de estos o si los tienes todos juntos, tienes el asma, la rinitis, la dermatitis, todas juntas, no tienes un riesgo aumentado. Si tú tienes todas estas juntas o una de ellas y te pones la vacuna del coronavirus y haces una alergia, es porque ibas a desarrollar esa alergia por tu propia idiosincrasia dentro de ti, tu propio ser y tu individualidad, que no hay forma, hasta ahora la medicina no tiene forma de predecir eso, y no porque esos diagnósticos aumenten tu probabilidad de que vas a desarrollar una alergia con la vacuna del coronavirus, ¿sí? Si eres una persona que te han hecho un diagnóstico de una urticaria crónica espontánea, la probabilidad tampoco, o sea, menos, porque eso ni siquiera encaja dentro de la definición que los alergólogos tenemos como alergia. Parece una alergia y la mayoría de las personas consultan porque creen que es una alergia, claro que sí, pero en el sentido estricto de lo que nosotros definimos como alergia, no es una alergia. Y puede pasar que te apliquen la vacuna y te den los jabones, pero no tenga nada que ver, sí, nada que ver. Entonces, por eso en ese sentido también es importante la consulta con el alergólogo, pues para que quede claro si necesitas un certificado o que la constancia, pues porque esto obviamente no es muy claro y no todos los médicos tienen que saberlos, porque por eso cada uno se va especializando en algo. Y pues si a mí me preguntan cosas de cardiología, pues no soy la fuente más confiable, pues porque hay muchas cosas que yo ya no tengo claras y que sé de que cuando estudié medicina general, ¿sí? Entonces va pues como en ese sentido también.
Si tú eres una persona que tiene alergia alimentaria, no sé, a los camarones, como veníamos hablando hace un rato, tampoco tienes un riesgo aumentado de que vas a desarrollar una reacción alérgica con la vacuna al coronavirus. Lo mismo, si tienes la reacción es porque eso iba a pasar y no porque el camarón está aumentando el riesgo de que desarrolles la reacción alérgica. Si tienes alergia a un medicamento, voy a decir, no sé, la penicilina, tampoco hay un riesgo aumentado, ¿sí? Si tienes alergia a muchos medicamentos, aspirina, penicilina, no sé, a un anticonvulsivante, pues más de 3, es importante que sí, primero consultes al del alergólogo, probablemente no tengas un riesgo aumentado, pero sin embargo hay que evaluar otros factores que nos permitan evaluar porque tienes alergia a tantos medicamentos, si hay algo más que lo pueda estar explicando y poder dar un mejor concepto, ¿sí? En este sentido también quiero hablar que es muy importante que consulten al alergólogo precisamente porque por ejemplo, la semana pasada una paciente consultó porque tenía alergia a más de 10 sustancias y obviamente en ese sentido pues uno dice, uy, bueno, ¿qué pasa? Pero resulta que de esas 10 probablemente reacciones alérgicas solamente 3. Entonces, porque muchas veces creemos que cuando entramos en contacto con algo y tenemos un síntoma ya es una alergia y como lo he puesto en algunos posts me cuesta pronunciar la palabra, como he puesto previamente pues como en algunos posts en Instagram, el hecho de que tú consumas un alimento y tengas síntomas con eso no significa que eso sea igual a una alergia, porque eso puede ser una intolerancia, eso puede ser una intoxicación, puede pasar que te iba a dar una infección gastrointestinal y justo que te comiste el alimento te dio el dolor abdominal y no tenga nada que ver, ¿cierto? Entonces en ese sentido también es importante que consultes al alergólogo porque puedes tener reacción alérgica a muchas cosas o tú creer que tienes alergia a muchas cosas y probablemente ni la mitad de eso sea una alergia y eso haga que disminuya el riesgo, probablemente defina que no tengas riesgo. Bueno, entonces eso pues como en ese sentido. ¿Qué pasa entonces con la vacuna del coronavirus? Que hay como tanto bololó, ¿cierto? A ver, espero que por lo que voy a decir pues no me vayan a bloquear la cuenta. Todos tenemos en nuestro interior, o la mayoría de las personas tenemos en nuestro interior que hay algo que no está bien con esa pandemia, ¿sí? Y eso es lo que hace que hayan salido un montón de teorías conspirativas alrededor, pues como de todo esto. Aparte de eso, entonces está ya pues como la opción de que hay que ponerse una vacuna pues para, no solamente por mi salud, sino por la salud del otro y pues porque tenemos una responsabilidad como seres humanos dentro de una sociedad. Entonces, con todo lo que hay detrás y como con todo lo que se habla y con ese sentimiento que tenemos dentro de que hay algo no está bien, pues cada cosita o problema que hay con esa vacuna, pues todos estamos encima de ello y le caemos pues, así como, pues, como policías, pues como para ver qué pasa pues con la vacuna. Estamos como buscándole la caída a la vacuna, por decirlo de alguna forma, porque sentimos que hay algo que no está bien. Yo no puedo saber si es, o sea, ¿cómo lo voy a decir? Sé que los científicos que trabajan detrás de estas vacunas, que no conozco obviamente, no sé su integridad como seres humanos, pero los científicos que trabajan detrás de esto generalmente, y no solamente en medicina, sino que en física, en lo que sea, están trabajando en pro de resolver un problema, ¿sí? Las personas que investigan quieren responder una pregunta a algo, entonces en ese sentido no hay como una malicia detrás de la situación. Ya los intereses pues como políticos de las industrias farmacéuticas y otras cosas, pues eso se sale de las manos, pero en términos generales puedo creer que hay un interés genuino de desarrollar una vacuna para solucionar un problema, ¿sí? Saber o al menos los papers o los reportes de las investigaciones que se han publicado hasta ahora, pues
no nos muestran que estas vacunas tengan ningún químico o componente diferente a todos los químicos con los que entramos en contacto todos los días y que nos comemos de un montón de cosas que llamamos alimento, que de alimento no tiene nada, así más nos intoxicamos con lo que comemos. Pero es como pues por lo que ellos declaran, ¿cierto? No, con lo que ellos declaran que ponen en esos reportes de esas investigaciones, pues si hay algo detrás de eso tampoco puedo saberlo, ¿sí? Pero en términos generales con lo que ellos ponen ahí no hay nada pues como raro, ¿sí? Las reacciones que se han presentado con estas vacunas del coronavirus están en igual proporción que las que se han presentado en el pasado con otras vacunas, dígase la del tétano, dígase la triple viral, el polio, la que usted quiera, ¿sí? A excepción de la vacuna que está desarrollando el laboratorio de Pfizer. Con la vacuna del laboratorio de Pfizer sí se ha visto que hay un aumento del 10% en reacciones que parecen ser alérgicas cuando se aplica la vacuna. Hasta ahora pues no se ha logrado saber exactamente qué es lo que pasa, sin embargo pareciera, y digo pareciera porque esto todavía está en investigación, ¿cierto? Y solamente el tiempo es la que nos da, en la mayoría de los casos, la respuesta. Pareciera que es un excipiente con el que está desarrollado la vacuna. El excipiente, los medicamentos en general tienen dos componentes: el principio activo, que es la sustancia química que hace el efecto, quitar el dolor de cabeza, lo que tú quieras, y los excipientes, que es en lo que viene, entonces que si es una tableta, el jarabe, el sabor a fresa, a chocolate, pues en términos generales. Entonces la vacuna viene en una capita como de lípidos, que está pues como, o el componente principal es el polietilenglicol, y pareciera ser que este es el que está pues como aumentando las reacciones alérgicas cuando se aplica pues como la vacuna. También pues como teniendo en cuenta lo que les digo al principio, de que no hay forma en que nosotros podamos predecir que tú vas a desarrollar una reacción alérgica o no, generalmente cuando se han presentado reacciones alérgicas a las vacunas en el pasado son a los excipientes, a componentes de la vacuna. Entonces que hay algunas vacunas que tienen huevo, otras tienen leche, otras tienen gelatina de la pata de la vaca o del cerdo, y generalmente a eso es a lo que hacemos alergia. Tú consumes huevo todos los días, la leche todos los días, tal vez la gelatina de la pata no, pero consumes gelatina o carne pues de la vaca. Entonces como tal no es porque esa vacuna tenga algo raro o algo que me vaya a hacer daño, sino que hay personas que hacen alergia a estas vainas y todavía no, como he dicho antes, no sabemos por qué. Sí, no se sabe pues cómo por qué. Entonces generalmente hacemos alergias a estos componentes, y si tú previamente tienes una alergia a la leche o al huevo y te vas a colocar una vacuna que nosotros sabemos que contiene huevo, pues sí tienes un riesgo aumentado de reaccionar con esa vacuna, y ahí es donde los alergólogos podemos entrar a evaluar y determinar pues como los riesgos, y por eso también es importante pues la consulta. Entonces, volviendo a la vacuna de Pfizer, tiene pues este componente que pareciera ser que es el que está causando pues como reacciones, porque pues digamos que el polietilenglicol, que es una sustancia que en medicina utilizamos mucho los gastroenterólogos, por ejemplo, cuando el paciente tiene estreñimiento, para facilitar la evacuación de las heces, que se conoce como PEC, es una sustancia que pareciera que pudiera causar reacciones alérgicas, y que digamos que se conoce como un alergeno oculto porque no está tan bien identificado, pues, o en el pasado no estaba pues como tan bien identificado, ¿sí? Entonces esto pues para decir que ese PEC ya se ha utilizado previamente en medicina, ¿sí? No solamente en ese medicamento, también es excipiente de otros medicamentos, por ejemplo, que se utilizan en ginecología, como el acetato de metilprednisolona o la medroxiprogesterona, y también como medio de contraste en algunos tipos de ecografía, ¿sí?
Entonces, si tú eres una persona que ha tenido contacto con esta sustancia por alguna de estas razones previamente mencionadas y has tenido una reacción, pues es muy importante que consultes porque probablemente tengas una reacción con la vacuna. Aunque, como no tenemos la posibilidad de definir con una 100% probabilidad que vas a desarrollar una alergia o no, sí no podemos decirte que sí o no vas a hacer la alergia, sí podemos hacer algunas pruebas previamente antes para determinar tu riesgo, ¿sí? Aunque con la vacuna del coronavirus, como esto es muy difícil porque uno generalmente coge la vacuna y hace las pruebas con la vacuna, no sé qué tan probable sea que podamos tener acceso a la vacuna para hacer las pruebas previa a que te la apliquen, pues es en ese sentido, sí. También hay un medicamento que se utiliza en quimioterapia que también pues, tiene pues como este componente que es la doxirubicina liposomal. Entonces si en algún momento has tenido contacto con esta sustancia y has tenido reacción alérgica, pues probablemente también. Si tú eres una persona que ni tiene idea de esto, porque nunca ha escuchado mencionar eso en su vida, porque nunca ha entrado en contacto con esto, entonces pues probablemente puedes estar tranquilo, no hay forma, o sea, tampoco quiere decir que entonces porque nunca has entrado en contacto con eso nunca vas a hacer una reacción, no hay forma de predecirlo como lo vengo diciendo todo el tiempo. Sin embargo, si tú dices, si estás viendo este video y dices, ay no, pero entonces yo cómo voy a saber que sí o que no, pues si no lo has escuchado es pues que probablemente nunca has entrado en contacto con esto. Pero de nuevo, si hay dudas, entonces es importante consultar con el alergólogo. Y para finalizar, entonces quiero decir que bueno, aunque pareciera que el PEC es como lo que está causando este aumento en las reacciones con la vacuna de Pfizer, sin embargo no queda claro si en verdad esto sea una reacción alérgica, porque pareciera que el PEC lo que hace es tener una activación inespecífica de los mastocitos y del complemento, y eso no es propiamente una reacción alérgica para lo que en alergología los alergólogos definimos como alergia. ¿Cómo así? O sea, nosotros en alergología, o sea, como les decía hace un rato, no siempre que tú entres en contacto con algo y tengas síntomas quiere decir que eso sea alergia, porque eso puede ser muchas cosas. Entonces nosotros en alergología nos basamos en ciertas reacciones del sistema inmune que podemos medir a través de algunas pruebas para definir si eso es alergia o no, ¿sí? Y aunque aquí hay una activación de unas células que están muy involucradas en la alergia, no es propiamente una alergia en el estricto sentido de la palabra de lo que nosotros los alergólogos lo definimos. Entonces, en ese sentido, también sería un poco más difícil tal vez predecir que en verdad pudieras hacer una alergia o no, porque como a ti si a ti te ponen esa vacuna y tienes esa reacción inespecífica porque se activan los mastocitos, al otro se la ponen y no le causa nada. Entonces, no hay forma de poderlo predecir con una mayor probabilidad o certeza, ¿sí? En ese sentido. Bueno, también antes pues de finalizar, ya este video estaba un poco largo, pero bueno, es una información importante, espero que lo escuchen hasta el final. Las otras vacunas de los otros laboratorios no tienen propiamente pues este PEC de alto peso molecular que pareciera ser que es el que estaba produciendo la reacción, pero sí tiene unos derivados de los polisorbatos, que es como una familia más grande a la que pertenece el PEC, por decirlo de alguna forma, y con ellas no se han previsto las reacciones que sí se han visto pues como con esta otra vacuna. Entonces pues queda la duda, y tampoco hay forma de predecir que entonces porque tuviste una reacción con la vacuna de Pfizer, si te aplican esta otra vacuna que tiene estos derivados, vayas o no a hacer la reacción. Sí, trabajar en alergología es aceptar mucho la incertidumbre, y en este sentido quiero como dejar pues como este papel pues como claro, ¿sí? Porque pues como que porque lo que se ha escuchado es como que entonces todos los pacientes alérgicos no se pueden poner la vacuna, y pues eso no es tan así. Si si tú eres una persona que está interesada en ponerse esa vacuna y cree que eso va a traer bienestar para tu vida,
no aplicártela porque tengas un asma, pues no considero que sea una buena decisión porque no tienes un riesgo aumentado, ¿sí me hago entender? Sin embargo, porque el asma no te está aumentando el riesgo a que tengas una reacción con la vacuna, pero como repito, no quiero decir que entonces porque tienes un asma es que no te pueda dar, no, tienes la misma probabilidad de que le dé una reacción alérgica como al individuo que nunca ha tenido una alergia en su vida, porque no hay forma de predecirlo, ¿sí? Y el problema con la vacuna está entonces detrás de este componente, que es una sustancia con la que todos hemos, que se ha utilizado en medicina en muchas ocasiones para otras cosas y que no tiene una implicación en riesgo para la salud, simplemente pues hay personas que hacen alergia y otras no, y pues todavía no sabemos por qué, ¿sí? Bueno, para finalizar, pues entonces quiero pues como siempre recordar que que toda la tecnología que nosotros tenemos, no solamente en la medicina, sino en muchas cosas de la vida, es un reflejo de lo que hay aquí en el interior, que no hay mejor máquina diseñada que este cuerpo humano, que el cuerpo humano funciona en perfecta armonía, acorde con la información que tiene de miles de años atrás, de producto de la evolución, que él sabe funcionar a pesar de nosotros y que funciona tan perfecto a pesar de las malas herramientas que nosotros le damos para que funcione bien, dígase la forma en cómo nos estamos alimentando, si hacemos ejercicio o no, la calidad de pensamientos y el manejo de nuestras emociones, entre muchas cosas más, y que es importante que empecemos a confiar en este poder interno, no solamente en nuestro cuerpo físico, sino en nuestro poder mental y nuestras emociones, y que la coherencia que nosotros tengamos entre lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo que sentimos y lo que pensamos es el mayor, digámoslo así, pues como agente protector contra cualquier enfermedad y lo que va a determinar nuestro bienestar y nuestra salud. Entonces, este video no está para decir si está bien o no que te apliques la vacuna, sino simplemente para que si vas a buscar algo afuera, está bien, pero también dentro de ti empiezas a darte cuenta del poder interno que tienes y de cómo puedes restaurar tu salud, no solo con lo que hay afuera, sino con las herramientas que tienes dentro de ti. Espero que este video pues les haya servido. Ya quedó prácticamente media hora, un poco largo, pero la información era importante y no sabía cómo resumirla más. Y bueno, espero que tengan un resto de día agradable y nada, nos estamos viendo en el camino. Chao.